Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar dedicado a cómo presentamos mejor, presentamos con impacto en el entorno digital. De hecho, este es el título formal, ¿no? Pero el título informal es eso que tenemos en la cabeza dando vueltas y que ha motivado que no solo los que estáis ahora escuchando este webinar, sino los que están en casa pensando esto que digo que tenéis en la cabeza, ¿no? El título informal, esto que tenemos en la cabeza es cómo evitar ser un coñazo en el entorno digital. O cómo evitar que se te vayan cayendo los asistentes en tu charla o en tu webinar a partir del minuto 3, ¿vale? Porque esto es lo que realmente tenemos en la cabeza y nos preocupa. Bueno, pues para mejorar esto, para conseguir presentar con impacto en un entorno digital, lo que vamos a hacer es, durante esta sesión, seguir 3 pasos, ¿no? Una estructura de 3 bloques. El primer bloque es cómo entendemos el nuevo contexto digital. Es decir, tenemos que ver cuáles son las diferencias entre el entorno presencial en el que habitualmente hacemos las presentaciones y el entorno digital en el que se ha creado este palabra que son los webinars y que lo utilizaremos como palabra para definir la presentación en entornos digitales, ¿no? O sea, ¿por qué son distintos? ¿Vale? Porque si entendemos por qué son distintos, entonces veremos el segundo bloque con mucha rapidez, que es cuáles son las nuevas reglas del juego. Como ya veo que hay estas 9 diferencias, como aquellos juegos que hacíamos, ¿no?, en el periódico de detectar las 9 diferencias, entonces entenderemos las reglas que guían el nuevo juego. Y finalmente, y de forma también muy rápida, si entendemos los 2 puntos anteriores, iremos al tercer bloque, que consiste en que comparta con vosotros cómo preparar un webinar de impacto. Y esto no es como una receta que la sigues a rajatabla y ya está, te sale el plato, ¿no? Como cuando cocinamos, ¿verdad? Que a veces seguimos una receta y puede ser que el plato nos salga soso, ¿no? Porque al final la receta es una guía y lo que yo os voy a decir es una guía que podéis seguir, unos ángulos de aproximación que podéis explorar para acabar creando vuestro propio método. Porque lo que es muy importante en vuestros webinars, en la comunicación digital, es que sea auténtica. No tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser auténtica. No busquemos la perfección de un presentador de televisión porque ni lo somos, ni lo queremos ser, ni por mucho que ensayemos conseguiremos serlo. Nosotros dedicamos a otras cosas, por ejemplo, soy médico, soy arquitecto, soy ingeniero, soy lo que sea y hago un webinar porque soy experto en algo. Muy bien, pues no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser auténtico. Por eso lo que yo os diga durante este rato que vamos a estar juntos en este webinar, os tiene que servir como píldoras para avanzar hacia vuestro propio modelo. Venga, pues sin más preámbulos, nos iremos al primer bloque, ¿no? Y el primer bloque que hablamos es del cambio de contexto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo definimos este cambio de contexto cuando nosotros presentamos, ¿no? Y que va del presencial al digital. ¿Vale? Pues lo primero es entender por qué funcionan o habían funcionado hasta ahora las presentaciones, las charlas, ¿no?, presenciales, que básicamente se definían por un experto que hacía un monólogo y esto funcionaba. Vale. Venga, primera razón por la que funcionaban estos monólogos de experto. Pues porque en la mayoría de ocasiones la charla que tú podías hacer o que yo podía hacer no iba aislada, no era una cosa aislada, sino que formaba parte de un contexto conceptual y de un contexto físico. ¿Me entenderéis fácil? Cuando hablamos de un congreso y yo doy una charla presencial dentro de un congreso, yo tengo un paraguas conceptual, porque este es el congreso de no sé qué materia. Entonces ya me da un confort. Esto lo primero. Y lo segundo es que se realiza en un espacio físico que va más allá de mi cuerpo y el escenario cuando yo estoy presente. Por lo tanto, estas son las primeras razones por las que las presentaciones presenciales funcionan, porque tienen un contexto que les da un paraguas y un confort. Segundo punto, relacionado también con el primero, es que hay un escenario. Cuando yo salgo a explicar, a comunicar, a presentar, no es solo mi contenido y no es solo mi voz, sino que se me ve de cuerpo entero, se me ven mis gestos, estoy en un escenario con una iluminación, tengo una pantalla, hay una platea en la que hay gente y por lo tanto hay un feedback continuo, aunque en algunas plateas queden poco iluminadas, aunque sean las primeras filas, tú ves la cara, oyes el rumor de la gente, si te siguen, no te siguen, si la broma, si no la broma.
si algún comentario, tú vas teniendo feedback que, sobre todo para el carácter latino, es imprescindible y nos refuerza mucho. Y ligado con esta parte, ¿no?, de contexto, que hablábamos del escenario, de cómo estoy en el escenario, de mis gestos, ¿no?, de mi cuerpo, cuando vamos a la platea hay un elemento que es imprescindible y que nos explica el por qué los congresos, los simposiums, las convenciones funcionan, que es que hay interacción social. Yo hago una presentación dentro de un congreso, pero los asistentes del congreso tienen un beneficio extra que hace que antes de mi charla, durante mi charla y después de mi charla tengan la posibilidad de interaccionar a nivel social, puedan relacionarse. Y esto es crítico. Por lo tanto, como hay un contexto en el que está mi charla conceptual y físico, donde yo me expreso con mucha más apertura, ¿no?, y con mucha más cobertura que en una charla, en un webinar, y después los que asisten resulta que pueden tener interacción social entre ellos, el formato de un monologuista experto funciona, ¿vale? ¿Esto qué provoca? O sea, todo esto que os he explicado, ¿qué provoca en las impresiones de quien me escucha? Pues algunas las hemos comentado, pero voy a fondo. Primero, al tener todo este contexto, hace que la valoración de mi charla en concreto pues sea benévola. El nivel de exigencia de cada una de las charlas es menor en el presencial. ¿Por qué? Porque yo no puedo aislar la charla, porque como hemos dicho hay un sitio físico. Por lo tanto, si yo quiero tener todos los beneficios de asistir al congreso, pues a veces tendré que tragar con una charla mejor, otra peor, otra regular. Por lo tanto, la valoración que se hace específicamente de la charla es mucho más benévola. Este es el primer punto. La segunda, ligada también con la primera, es que las habilidades propias del ponente quedan amortiguadas por el contexto social en el que se producen, ¿vale? El ponente se encarga de la parte técnica como experto, pero el congreso, si habláramos de un congreso, se encarga de la parte empática y relacional. Y esta responsabilidad se le descarga del ponente, que solo se le pide que suba, exponga su visión de experto y desaparezca. Insisto, la parte relacional queda en manos del contexto, tanto físico como conceptual. Y finalmente, un tema muy importante que hace que estemos sentados en la silla y no nos movamos, nos guste mucho o poco la charla, es que no hay posibilidad de repetición. En los eventos presenciales, o estoy allí y escucho esa charla o me la pierdo. Y si al final quisiera escuchar las charlas en diferido, que en la mayoría de casos no es posible, me perdería toda la parte relacional, que, insisto, en un carácter latino, a veces en los congresos, y depende en qué sector estéis, lo podéis verificar con rapidez, la gente asiste a los congresos más por la parte relacional que por la parte técnica. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué hacemos? Que la sensación de tengo que estar allí esté por encima de cualquier otra impresión respecto a charlas concretas. Es decir, la charla individual nuestra está muy, muy acolchada, muy amortizada por otros factores. Claro, ¿qué nos pasa? Que cuando nos vamos al entorno de un webinar, muchas de estas cosas desaparecen. Muchísimas de esas cosas desaparecen. Por ejemplo, un primer elemento que es muy importante y que debemos tener todos en la cabeza es que en el entorno digital, y hablando de webinars, se pueden grabar. De hecho, se graban. De hecho, uno de los servicios recurrentes cuando te invitan a un webinar o participas en un webinar es que esto se puede ver después en diferido. Por lo tanto, todo este contexto, estos cojines de una entidad superior, que es un congreso, un simposium, se elimina. Tú como oyente tienes la posibilidad de desmenuzar y partir en trozos ese congreso y lo puedes consumir a demanda, según te interese en un momento u otro, ¿vale? Por lo tanto, esa situación de oyente cautivo desaparece. El oyente con libertad puede decidir que no quiere escuchar en ese momento ese webinar y lo puede escuchar en cualquier otro momento, por lo tanto no pierde nada. Quizá lo único que pierda es la posibilidad de hacer preguntas en directo, pero también sabemos que el carácter latino es poco dado a preguntar. Y después ya os explicaré que hay otros vías para preguntar que no es estrictamente cuando estoy en directo. Por lo tanto, en este contexto, incluso cuando un oyente te abandona, que desaparece, ves que tenías 20, 30 o 200 y va bajando, no quiere decir estrictamente que no les interese. De hecho, les puede interesar tanto lo que están escuchando que decidan que en ese momento de 5 a 6 de la tarde, un lunes, un martes o un jueves,
no tiene tiempo para escucharlo con la atención que debería, te escucha un rato, ve que le interesa, corta y ya decide que lo escuchará el fin de semana tranquilamente en diferido. Por lo tanto, y os lo contaré después, el entorno de webinario no tenemos que evaluar nuestra charla estrictamente en el momento que la emitimos en vivo, sino que hay que analizar tanto el antes como el después, porque la posibilidad de grabar cambia mucho las reglas del juego. Vale. Segundo elemento que cambia en el webinar, ¿no? El primero es un tema de tiempo, ¿no? De temporalidad. Lo puedo grabar, por lo tanto, no estoy cautivo de esa charla. El segundo es el contexto social, ¿verdad? Al desaparecer el contexto social, como os decía, la capacidad de concentración y de aguante es mucho menor. Para un webinario, entre 40 y 1 hora sería el máximo de tensión que podemos sostener. En cambio, en charlas presenciales sabemos que somos capaces de aguantar mucho más, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta esto. En un entorno en el que no hay contexto social, tenemos que reducir los tiempos, porque si no la gente se agota, se aburre y cambia de historia. También os contaré después, cuando pasemos a cómo hacer exactamente el webinario, hay maneras de crear un contexto social, ¿vale? El hecho de que sea digital no quiere decir que no pueda haber una interacción social entre los oyentes. Insisto, tanto antes como durante como después. Después, algo muy, muy importante, que si lo miramos fríamente, la verdad es que nos impresionaría, ¿no? Y de hecho, podemos poner, y os pongo de hecho un ejemplo, ¿no? de una charla mía presencial, en la que cuando estás en presencial ves a la persona, en este caso yo, en un escenario, con la presencia de mi cuerpo, de mi voz, con una pantalla, con un decorado incluso. Esto mismo lo pasas a webinar y es como si te hicieran un zoom bestial sobre tu cara. Fijaros toda la cantidad de información que desaparece con el cambio de contexto, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que el experto haciendo un monólogo en este contexto tan amplio, con una imagen tan amplia, con tantos mensajes, resulta que funciona. Pero en un contexto de webinario donde prácticamente ven tu cara y lo que quieras poner tú en presentación, pues bueno, digamos que la propuesta de monologuista queda menos justificada y es menos atractiva, ¿vale? Y el último punto, que es lo que os estaba diciendo, es que todo se centra en el ponente, ¿no? Si nos fijamos en el ejemplo que os acabo de poner, ¿no? De yo mismo haciendo una ponencia y poniendo el zoom, ¿no? Solo en el ponente, pues claro, los otros elementos desaparecen. Incluso la parte que se ve un poco en la imagen que os he puesto, que es la platea, ¿no? Hay un público, todo esto desaparece. Con lo cual, toda la responsabilidad recae en el ponente, que como os he dicho antes, en un entorno presencial tiene sobre todo la responsabilidad técnica, la parte empática relacional forma parte del evento y el ponente no es responsable de eso. En un webinario eres responsable de todo. Eres responsable de la parte técnica, pero también te tienes que encargar que funcione la parte relacional, la parte empática, ¿vale? Y aquí hay varios recursos para conseguirlo que después os cuento, ¿vale? Lo que pretendía ahora es que vierais las diferencias entre un tipo de presentación y otro, que insisto, yo creo con la imagen que os he puesto antes y el zoom queda muy claro cómo cambia absolutamente el contexto. Y deciros que, claro, con un cambio tan importante de contexto, si tú pretendes adaptar tu esquema de presentación presencial al entorno digital, pues le podéis poner vosotros el porcentaje, pero si lo hiciéramos exactamente por la dimensión de la foto inicial y la que os he hecho con el zoom, pues igual perdemos el 60, el 70, el 80% del potencial. Por lo tanto, reduciendo el 80% de nuestro potencial de impacto, si tú haces lo mismo que hacías en un presencial, pues esa es la razón por la que te conviertes en un auténtico coñazo y la gente decide un poco abandonarte, pues porque el formato que ofreces no se adapta al nuevo contexto digital, ¿vale? Entiendo que escuchando este webinar, en mayor o menor medida, todos habéis dado cuenta de esta circunstancia y con lo que os he explicado ahora, lo que he intentado es que pasáramos a ser conscientemente incompetentes, ¿no? Lo que nos pasa a mí mismo, ¿no? Porque esto es nuevo para todos. Nadie hoy, de hecho, si entras en YouTube y pones presentar con impacto en entorno digital, no hay ningún tipo de vídeo que no sea puramente técnico. O sea, es tan reciente que no hay ni una cultura, ni hay un conocimiento establecido respecto a cómo hacer webinars, porque esto es muy,
muy reciente, ¿no? Al menos de forma tan masiva como nos estamos viendo obligados a hacerlo ahora. Por lo tanto, todos somos o éramos inconscientemente incompetentes, es decir, somos malos haciéndolo y de hecho no sabemos por qué somos malos haciéndolo, ¿no? O por qué nos crea esta angustia que no nos sentimos cómodos. Espero que con esta primera explicación, al menos mi objetivo era que fuéramos conscientes, todavía incompetentes porque no hemos hablado de cómo hacerlo, pero al menos conscientes de cuáles son las razones por las que sentimos esta incomodidad cuando hacemos un webinar. Bien, pues nos sentimos incómodos porque el contexto no tiene nada que ver. De hecho, sería muy raro que no nos sintiéramos incómodos haciendo un webinar, porque nos han quitado elementos que para nosotros son esenciales. Insisto que en la cultura latina todavía más, porque la parte relacional, la parte de feedback es muy importante. Yo os podría contar aquí una anécdota muy breve antes de entrar en el siguiente bloque, que es que yo estuve trabajando en la Europa del Este algunos años. Me costó muchísimo los primeros meses acostumbrarme a que, por ejemplo, en Rusia yo hacía presentaciones de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y nadie me daba feedback. La expresión facial de los rusos es de no dar feedback. O sea, durante 1 hora y media tenía 6, 7, 8, 10 las personas que fueran delante mío, yo hablando y no me daban ningún tipo de feedback. Esto para un latino es durísimo. Pues un poco empatizo mucho con lo que podáis sentir todos vosotros cuando hacéis un webinar, porque yo lo viví en un presencial, ¿no? Me anticipé al webinar haciendo una presentación a rusos, en este caso, que es el caso que más recuerdo, y que no daban nada de feedback y realmente es muy complicado, ¿vale? Nos cuesta muchísimo. ¿Vale? Pues bueno, ahora ya somos conscientes de por qué nos incomoda tanto, todavía somos incompetentes porque no hemos aprendido cómo hacerlo. Entonces, para pasar a ser conscientemente competentes, si os parece, empezamos con el bloque número 2, que es el de las nuevas reglas del juego. Venga. Y aquí, dentro de las nuevas reglas del juego, también hay varios apartados, ¿no? El primero, que lo he ido apuntando en la explicación del contexto, es que el marco temporal es distinto. El marco temporal de una charla presencial es el momento en que presento. Presento 1 hora. Ese es el marco temporal de mi charla, no hay más. Cuando lo pasamos a entorno digital, cuando hacemos un webinar, se extiende el marco temporal. Hay un antes, hay un durante y hay un después. En el antes, ¿qué tenemos que hacer? La primera recomendación es tener un buen perfil en la red. En aquella red que sea interesante para tu sector profesional. Por ejemplo, LinkedIn es muy abierto a muchos sectores, para algunos no, pero para profesionales liberales es un entorno perfecto, ¿no? Para posicionarse. Es importante, si empiezas a dar webinars, estar bien posicionado en la red. ¿Por qué? Porque la gente te va a buscar. Voy a una charla de no sé quién, ¿no? Da un webinar. Pues lo que antes hacíamos, ¿no? O lo hacía incluso los mismos organizadores del congreso que te mandaban una serie de documentación, pues ahora tú lo haces de forma automática, ¿no? El LinkedIn, por ejemplo, es una nueva tarjeta de visita. Nadie da una tarjeta de visita hoy, o nadie debería ya dar una tarjeta de visita. Das tu contacto en LinkedIn, te conectas y ya conoces mucho más que lo que te puede decir una tarjeta de visita, que es ridículo, ¿no? Que es tu nombre, tu posición. Te explica qué haces, pero no en qué eres bueno, ¿no? Por eso también aprovecho para deciros que, por ejemplo, una red como LinkedIn está muy bien para decir no lo que haces, sino en qué eres bueno, que eso es lo que a la gente le interesa. Por eso cuando acuden a un webinar, Iván Soler da un webinar, se van a LinkedIn y miran quién soy, y aunque ellos puedan pensar que están mirando a qué hago, en realidad lo que les estoy contando es en qué soy bueno, porque en el fondo lo que les estoy intentando transmitir es qué se pueden llevar de escucharme durante un cierto tiempo, ¿no? Y esto también es la marca personal, ¿no? Lo primero es tener un perfil, es decir, tenerlo abierto, digamos, la parte física. Oye, ¿estoy en LinkedIn? Sí o no. Vale, pues ya es un primer paso. El segundo es tener una marca personal. ¿Qué es esto? Que quede claro en qué soy bueno y qué te voy a dar. Si me dedicas tiempo a mí, ¿qué vas a conseguir? ¿Vale? Y esto puede motivar a que haya más gente en tus webinarios o menos gente. Si alguien hace un webinar, me parecería natural que si te buscaran en la red y no apareces por ningún sitio, pues de alguna forma, ¿no?, dudarán de si pueden conseguir cosas interesantes de esa persona. Un tercer punto, todavía estamos en el antes, ¿eh? Actívate en tu red, crea tu marca personal. Evidentemente no entramos en detalle de todo esto porque no tenemos tiempo de hacerlo, solo apuntamos ángulos para que vosotros después seáis curiosos.
El tercer punto es, ya que estoy en la red y tengo marca personal, eso quiere decir que yo tendré unos seguidores, unos oyentes, ¿no? Y a estos les podré mandar comunicación para alertar de que voy a hacer un webinar. Y esta alerta puede ser por escrito o, por ejemplo, puede ser un vídeo como el que ahora voy a compartir con vosotros, en el que invito a la gente brevemente a, oye, hago un webinar y esto es lo que puedes conseguir si te apuntas. Fijaros que te permite tener audiencias muy fuertes. Yo recuerdo un artículo, en este caso era un artículo, ¿no? Que publiqué de cómo ser... el título era "El mejor vendedor no es el que más vende", ¿vale? Que es un título provocador, que también hay que jugar con eso. Pues tuvimos, creo, 15.000 visitas. Este es el nuevo contexto, donde tú tienes acceso a muchísima gente, si lo que comunicas tiene un cierto valor, pero tienes que hacer cosas distintas, ¿vale? Pero evidentemente la oportunidad de decirle a 15.000 personas que voy a hacer un webinar, pues esto en el entorno presencial es prácticamente imposible, ¿no? Y en cambio en el digital lo puedes hacer y además lo puedes hacer tú directamente. No quien organiza el congreso o el simposio, sino tú directamente puedes llegar a todos tus seguidores, ¿vale? Esto te da posibilidad de tener mucha más audiencia, no solo para convocarlas, sino que me voy al último punto, ¿no? Que es mantener la notoriedad de la charla o del webinar. Tú puedes ir recordando, y aquí también os pongo algún ejemplo, de que tú puedes ir recordando una semana antes, 48 horas, el mismo día, y el mismo día por la mañana, y si lo haces por la tarde es, y ahora empieza mi webinar, ¿vale? Porque claro, cuando estás en un entorno presencial, estás en un congreso, te van avisando por megafonía, ¿no? O incluso el mismo grupo te conduce hacia las charlas. Ahora hay una pausa, ahora empieza esta charla, pero cuando estás en un entorno digital haciendo un webinario, imaginaros, ya lo sabemos los que hemos hecho teletrabajo en este periodo de COVID, que al final estás quieto, pero no paras de moverte, ¿no? Porque te entran multitud de circunstancias por el ordenador, por el móvil, por una llamada, con lo cual los recordatorios son imprescindibles para conseguir prestar atención, ¿vale? Entonces, aquí acabaríamos el antes, ¿eh? Estate activo en redes con una marca personal, consigue el máximo de seguidores, evidentemente a partir de tu contenido, y finalmente utiliza esta conexión para recordar y mantener la temperatura de la charla hasta que llegue la charla, ¿no? Ahora iríamos al durante, pero es el tercer bloque entero, que es cómo hacer un webinar, por lo tanto, dejadme que me lo salte, ¿no? Hemos hecho toda la previa, calentamos el webinar, hacemos el webinar y después hay el después. Insisto, el durante lo voy a contar en el tercer bloque. ¿Y en qué consiste el después? Que para mí es... La previa es muy importante, ¿eh? Importantísima. Porque, de hecho, si no es engañarnos. O sea, si tengo que hacer webinars y no quiero estar en la red, no sé, es como querer ser bombero y no dominar de mangueras, ¿no? Es una contradicción absoluta. Si tu nuevo entorno es este, tú tienes que tener una imagen, ¿vale? Porque si no, la gente no te va a seguir, simple y llanamente, ¿vale? No vas a llegar ni a tener la oportunidad de que te escuchen en el durante. Es que en el antes ya los pierdes a todos. El después, importantísimo también. Siempre hay que hacer una encuesta de valoración. Siempre. A mí, cuando me contratan directamente a mí, hago yo la encuesta. Cuando es una empresa la que me contrata, siempre pido que esa empresa haga una encuesta de valoración para tener feedback. Este feedback que en presencial ya ves cómo ha ido, porque el pulso lo tienes, en digital lo tienes menos. Es verdad que hay maneras de saberlo, ¿eh? Por el número de preguntas que se hacen, por las interacciones. Ahí puedes tener un calibre, pero nada mejor que una valoración, ¿eh? Y en el entorno digital las valoraciones de los contenidos son imprescindibles. Este es el primer punto del después. Segundo, poner el vídeo de la charla a disposición de los oyentes, ¿vale? Como decíamos antes, uno de los grandes beneficios, de los grandes servicios que ofrece el entorno digital y los webinars es que tú los puedes ver cuando quieras. De hecho, lo puedes ver en directo y después verlo en diferido. De hecho, lo puedes ver un trozo en directo, pero te interesa tanto que lo ves en diferido. De hecho, lo ves en directo y te interesa poco, pero imagínate que después le quieres dar una oportunidad y lo vuelves a ver. Por lo tanto, es importante que cuando hagáis webinars, ya sea directamente vosotros o la organización para quien la hacéis, os aseguréis que hay una manera de disponer de este contenido a todos los oyentes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que vosotros
pongáis a disposición este vídeo, pero a través de vuestras propias redes, ¿vale? O sea, siempre hay que poner el contenido a disposición, pero tienes que intentar que la manera de llegar a tu contenido siempre sea a través de tus propias redes, porque esto que te ayuda a tener una base más amplia de oyentes, de seguidores, y esto hará que en el próximo webinar resulta que cuando tú lo comuniques y hagas el antes, tendrás mucha más pegada, ¿no? Mucha más notoriedad y divulgación, ¿vale? Y el tercer punto del después es si haces bien el segundo, que es que ya derivas el tráfico de los que quieren ver repetido tu vídeo a tus propias redes. El tercer punto es abrir un canal de dudas. Es decir, si a alguien le ha interesado tu contenido, si a alguien le ha quedado alguna cosa pendiente, si tienes una forma de que contacten contigo y puedan preguntarte dudas, que una duda te puede llevar a una oportunidad de negocio, fantástico, es imprescindible. Por ejemplo, con LinkedIn, pues muchísima gente, a mí, en mi caso personal, me escriben preguntándome dudas de charlas que han visto, de vídeos que pongo, de contenidos. En algunos casos hasta me pueden felicitar, pero sobre todo el tema de dudas es importante. Por ejemplo, en el caso de Kiesi, tenemos creo una buena práctica, ¿no? Que es que hicimos una charla, un webinar, ¿vale? Sobre los modelos de competitividad de ventas en el entorno digital también, y quedaron en el tintero 4, 5, 6 preguntas muy recurrentes por parte de todo el equipo, creo que eran unas 200 personas. Como quedaron identificadas 4 o 5 dudas, me lo mandaron, me propusieron, oye, ¿podemos hacer algo con esto? Digo, perfecto, os hago vídeos cortos para cada una de las dudas. Y lo que hicimos es que todo el personal de Kiesi que quisiera tener respuesta a estas preguntas, a través de un link que le redireccionaba a una página mía, una landing page mía, ahí simplemente registrándose con nombre y un mail, podían acceder a los vídeos donde se daba respuesta a las preguntas. ¿Vale? Bueno, pues, como os digo, una manera de cerrar el círculo, no solo el webinar concreto, sino qué pasa después, que incluso me va a condicionar el antes. Fijaros que lo que haga después creará más base para que el antes sea más potente. Si el antes es más potente, el después también lo será. O sea que es más allá. Lo que os quiero decir es que el tiempo, el marco temporal cambia y hay que trabajar de una forma extensiva, y me gustaría poner aquí un ejemplo que, dependiendo de las franjas de edad de los que nos estéis escuchando, pues será más familiar o menos, pero yo creo que a la mayoría nos va a sonar, ¿no? Para explicar esto pongo el ejemplo de Ángel Nieto, ¿no? Ángel Nieto ganó 13 campeonatos del mundo, récord absoluto, corriendo 3 carreras el mismo día y iba al circuito la misma mañana. Es decir, iba por la mañana, hacía 3 carreras y las ganaba las 3. Vale. Hoy, si se pone a convertir con Marc Márquez con este modelo, fracasaría. ¿Por qué? Porque para ganar hoy una carrera en MotoGP, por ejemplo, hay que ir 3 días antes al circuito. ¿Veis? Lo conecto con el antes del webinar. Para reconocer el terreno, para calentar la situación, para entender la metodología, las zonas de derrape, la telemetría, 1000 historias. Después hay el durante, que se lía la carrera, y fijaros que después de la carrera se quedan a seguir haciendo pruebas, ¿vale? Para preparar el próximo circuito o el siguiente año. Pues un poco con la comunicación, con las presentaciones es lo mismo. El modelo Ángel Nieto de llego el día de la presentación al congreso, me subo al escenario, me subo a la moto, corro 1 hora, presento 1 hora y aquí se acabó y ha quedado perfecto y gano el campeonato, ha pasado la historia. En el entorno digital hay que hacer como Marc Márquez, ¿no? Hay que hacer un antes muy potente para calentar y garantizar que en el momento llegamos con la máxima temperatura, y cuando acaba la presentación, cuando acaba el webinar, cuando acaba la carrera, me tengo que quedar en un después para acabar de rematar los aprendizajes y cerrar la vinculación, ¿no? La conexión, en este caso, con todos mis oyentes. ¿Vale? Este sería el primer punto, que es un tema de tiempo, las nuevas reglas, ¿no? Tiempo. La temporalidad cambia. Segundo, hay un cambio que el segundo y tercero lo voy a juntar porque es un cambio de foco / tono, ¿vale? Como os he contado antes, hay un cambio de foco importantísimo, que es que pasamos de un enfoque técnico, en el que soy un experto, que me pongo de forma monologuista, pero sobre todo soy un experto técnico que transmite un conocimiento en la situación presencial, a un enfoque empático, en el que el ponente, como os decía, no es solo responsable de comunicar la parte técnica, sino de absorber todo el contexto que teníamos en presencial, en parte la parte esta empática relacional,
porque de aquí pasamos aquí y desaparece el público. Con lo cual, yo tengo que hacer un foco no solo técnico, sino también empático y relacional. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo os quiero meter un rollo solo técnico, va a ser un desastre. Esto es lo primero. Y lo segundo es el tono. El tono ya no puede ser de experto técnico, ¿vale? Sino que tiene que ser de facilitador conversador. Los webinars en entorno digital, evidentemente, el monólogo se acabó. Es conversación. Un webinar es conversación. Y hay distintas maneras de hacerlo. Después os lo cuento, pero sí que lo enuncio, ¿vale? Para que sea conversación, puedes poner un moderador que introduzca, que pueda hacer preguntas, que traslade preguntas del público, ¿eh? Pero ya no es un monólogo, ya son varios. Segundo, hacer webinars. A mí, por ejemplo, este modelo me encanta, que es el de hacer webinars entre dos expertos, entre dos colaboradores, ¿sí? Que se van pasando la pelota el uno al otro. Y si son 3, por ejemplo, tampoco hay problema. Incluso 4, más de 4, ya me parece que lo complica mucho, pero no hacerlo individualizado, sino compartir, ¿vale? Tercer punto para que haya conversación es que el webinar, de hecho, el formato en sí mismo ya no sea de explicar, sino de abrir al público y que todo el mundo pueda hacer preguntas. Y el webinar se monta en base a las preguntas. Entonces, por ejemplo, estas 3 opciones que os he dado, cada uno puede hacer su cóctel para ver cómo se siente más cómodo, ¿eh? Y puede ser desde un extremo al otro, ¿no? Desde solo y con preguntas hasta con mucha gente y sin ninguna pregunta, y todos los grados intermedios. Pero nos tenemos que asegurar que cambiamos tanto el foco como el tono, porque se tiene que convertir en una conversación. Tenemos que pasar del técnico experto al empático facilitador / conversador, ¿vale? Esta sería la segunda regla a cambiar. La primera es el tiempo, la segunda es el foco y el tono, ¿vale? Y el tercero es la velocidad, ¿vale? Pues, ¿qué os voy a contar, no? En una tienda somos capaces de estar 10 minutos esperando a que nos traigan unos zapatos de nuestro pie, y en el mundo digital, a la que estás 10 segundos sin poder ver el zapato que querrías encontrar, cierras y te vas. Fijaros la gran diferencia de tiempos que hay entre una cosa y la otra. Y de hecho, nos puede pasar, para compararlo también utilizo, ¿no?, ejemplos de antaño, de deportes. Si ahora ves un vídeo de Di Stéfano o Kubala jugando a fútbol y ves uno de hoy de Messi o de quien sea, ves que la velocidad no tiene nada que ver. Nos pasa con el baloncesto, nos pasa con un montón de cosas. Pues con el presencial, con el digital, viene a ser un poco lo mismo. Necesitamos otra dinámica, otra velocidad, otra interacción para captar la atención, ¿no? Porque si no, no lo conseguimos. Por ejemplo, un elemento importante de velocidad es intentar tener un título que sea potente y después dedicar los 2 o 3 primeros minutos a lanzar un mensaje que a lo mejor hasta es doloroso, ¿no? Que es lo que, si rebobináis el vídeo, he hecho yo, ¿no? O sea, deciros el título de la charla y deciros por qué estábamos aquí, cuál era el punto de dolor, ¿no? Que es que sentimos que somos un coñazo en la red, estamos frustrados porque hacemos un webinar y vamos viendo cómo nuestros participantes van bajando. Entonces, ya me diréis si lo he conseguido o no, pero la idea era dar velocidad a los primeros minutos para captar vuestra atención, aunque sea tocando vuestro punto de dolor, ¿no? Aquello que os preocupa en la cabeza. Bien, estas son las reglas, ¿sí? Si lo resumo, son 3. Las 3 nuevas reglas es un marco temporal distinto. Segundo, un cambio de enfoque y de tono. Y tercero, un cambio en la velocidad. Con estas 3 cosas, simplificando, pero siendo, yo creo, claro en cuáles son las importantes, entonces ya sí nos metemos en cómo preparar un webinar. Por lo tanto, dentro del marco temporal estaríamos en el durante, ¿vale? Básicamente aquí, también para centrar mucho la cuestión y ir al grano y a los elementos que más pueden marcar la diferencia, os diría que hay 2 tipos de tarea para preparar un webinar. Una es aquellas tareas que nos van a dar control del webinar y, por otro lado, aquellas tareas que nos van a dar potencia. Y como bien recordáis aquel anuncio que era de Pirelli o de Firestone, ¿no? Que salía Carl Lewis, que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Vale. Alguien muy potente que no esté controlado, es decir, que no tenga el contexto, en este caso de webinar, adecuado, son fuegos artificiales descontrolados, ¿no?
y en cambio algo perfecto, ¿no? Muy bien, con una implantación perfecta, con todos los elementos objetivos perfectos, pero que no haya ningún tipo de potencia, tampoco tiene ningún atractivo. Por lo tanto, control y potencia es lo que tenemos que balancear. E insisto, ahí cada uno tiene que buscar su equilibrio. No hay una receta universal para este plato, sino que el plato quedará como vosotros queráis que quede. Yo os digo las grandes guías para que el plato no sea un desastre, ¿no? O quede razonablemente bien. Pero después, vuestra autenticidad, insisto, vuestra autenticidad es lo que va a hacer que el webinar funcione o no funcione. Entonces, respecto a control sería la parte más metodológica, ¿no? De procedimiento, de pasos incluso, ¿vale? Entonces, para tener control del webinar, lo primero, la parte técnica la hablamos después, ¿eh? Ahora es el proceso de contenido. Lo primero es preséntate, ¿vale? Breve presentación personal de en qué eres bueno y con qué propósito estás trabajando, es decir, a qué te estás enfocando, qué te puedo dar yo a ti. Esto, insisto, a nivel de formato, pues si estás solo tú en el webinar, te autopresentas tú y dices en qué eres bueno y con qué propósito trabajas. Si estás metido dentro de un webinar que hay más participantes o que lo ha creado una empresa o una asociación o quien sea, pueden hacerlo ellos también, ¿vale? Pero tiene que haber una presentación tuya. Recordad que la mejor presentación de todas es que tú estés en las redes y que cuando se metan en las redes ya te conozcan. Al principio del webinar se puede reforzar en que eres bueno y quién eres, pero si ya lo han encontrado en las redes, este trabajo ya está hecho, importantísimo, ¿vale? Una vez se te ha presentado y saben en que eres bueno, el segundo es contextualizar, y aquí es importante utilizar el sentido de urgencia, ¿vale? Poner en la mente de quien te escucha cuál es la situación que hace que ese contenido que tú vas a contar sea relevante, sea importante o sea urgente, o las dos cosas a la vez, ¿sí? Importancia, sentido de urgencia e importancia. Muy importante, lo que os decía antes, ¿no? En los primeros minutos hacer esto, porque es lo que te va a retener a los oyentes durante la charla, ¿no? Decir, ostras, coño, igual no me había dado cuenta de que esto era tan urgente o importante. O ya lo sabía, pero esta persona, que en principio es un experto, me lo valida, ¿vale? Me presento, contextualizamos. Siguiente paso, dímelo. Verbalízame qué vas a conseguir por escuchar este webinar. Soy bueno en esto. Hay un problema que posiblemente te afecta a ti. Pues yo te digo en qué te voy a ayudar. ¿Qué te vas a llevar si me dedicas un tiempo? En este caso sería, pues, el sentido de urgencia nuestro es no ser un coñazo, que no te abandone la gente en los webinars. Y el dímelo sería, si escuchas este webinar, vas a entender por qué es distinto el contexto, vas a entender la estructura, ¿vale? Y bueno, y vas a poder hacerlo mejor, ¿no? Vas a tener impacto, ¿vale? Que sería, ¿no? Ligado ya con el muéstralo, que es el cuarto punto, ¿sí? Me lo dices como titular y después me lo muestras. ¿Cómo te lo muestras? Pues con la estructura, ¿vale? Hay 3 bloques, 4 bloques, subapartados, lo que sea, pero muéstralo. Aquí, si quieres poner presentación, pones presentación. Si lo quieres contar, lo cuentas, pero tienes que contarlo de manera que se entienda muy bien cuáles son las partes. Porque de alguna manera, cuando tú muestras cómo te lo voy a contar, cómo te voy a solucionar tu sentido de urgencia, primero acotas en el tiempo, o sea, lo estructuras, con lo cual se queda más relajado el oyente, sabe un poco, a medida que pase la charla o el webinar, lo que queda o qué partes están hechas y cuáles quedan, le pone un tiempo, incluso si lo haces con cierta gracia, te puedes dejar para el final aquella parte que sea más relevante, ¿no? En este caso, en nuestra webinar de hoy, cómo preparar un webinar es la parte relevante, por lo tanto la dejamos para la parte final de este webinar, ¿no? Finalmente, el demuéstralo, ¿sí? ¿En qué soy bueno? ¿Por qué es urgente que me escuches? ¿Qué te vas a llevar si me escuchas? ¿Cómo te voy a explicar cómo solucionar tu problema? Muéstramelo sería el quinto. Ostras, dame un dato o dame una imagen que me diga, wow, vale, es esto, ya lo he entendido, ¿vale? Nosotros hemos puesto distintos ejemplos durante este webinar, pero me quedo con la imagen inicial que repito ahora otra vez,
que es la de yo mismo haciendo una charla con todos los contextos de una presentación presencial, y hacemos el zoom, ¡pam! Y te quedas en qué es lo que realmente queda en un webinar, ¿no? Que es un 80% de todo lo que antes hacías, ¿no? Por lo tanto, caray, algunos de vosotros, pues aunque lo hayáis podido pensar y visualizar, ya tenéis una imagen concreta. Os lo he mostrado con una imagen muy específica. De hecho, intentemos que sea fácil, contémoslo fácil. Por eso, insisto, he intentado utilizar esta imagen que es, ¿no? Lo ves en un segundo, porque la gente tiende a fiarse de aquellos que aparentemente te explican fácil lo que para ellos está siendo, como hemos dicho, un sentido de urgencia y de importancia, ¿no? Me siento incómodo, no sé por qué, si me lo cuentas fácil, pues te acostumbras a fiar, ¿vale? Una vez haces esto, yo te he mostrado el por qué, te he explicado el cómo, ¿no? Desarrollo el cómo, y en este cómo, desde el principio o en la parte final o entre medio, como tú quieras, yo os he dicho que la parte de involúcrame, que es la parte de interacción, es la parte de dudas, de que sea una conversación, bueno, pues cada uno lo puede hacer como se sienta más cómodo, pero hay que hacerlo. El involúcrame es déjame entrar en el webinar. Bien porque te legitimo desde el principio, esto es muy importante que lo hagamos, legitimar que sí, podéis preguntar dudas, no hay ningún problema, y hacerlo desde el principio o al final. Decir, mira, hay una parte más de explicación, pero hay una parte en el final de este webinar donde libremente podéis preguntar todo lo que queráis. Importantísimo este paso de involucración, porque si no la gente en los webinars desconecta. Si ve que no hay conversación o no hay posibilidad de conversación, se desconecta. Y el último paso, en la parte de control, sería el asóciate o cooperemos, ¿no? Ya te he explicado lo que te puedo ofrecer, ya te lo he mostrado, ya te he involucrado porque te he dejado que vayamos ajustando nuestras posturas, solucionando nuestras dudas, y una vez ya hemos convergido en una visión no única, pero muy parecida, hay que marcar si es que toca, no siempre es así, pero vamos a asociarnos, vamos a cooperar, ¿no? ¿Y después qué? Pues puede ser algo tan pendiente como definamos el próximo paso. Pues de aquí 15 días hay otro webinar sobre cómo presentar con impacto, donde nos vamos a centrar en la autenticidad, cómo trabajar la autenticidad en los webinars, ¿vale? Venga, pues nos emplazamos, ¿no? Nos asociamos, cooperamos, nos vemos en 15 días. ¿Ha quedado algo pendiente? Oye, por LinkedIn me podéis seguir mandando todas las dudas que queráis y voy a intentar solucionarlas. O qué compromisos adquirimos, ¿no? Es decir, oye, mira, si queréis acceder a este vídeo, os tenéis que conectar a mi página, ¿no? Y si hacéis este compromiso, yo os devuelvo este otro, ¿vale? Este sería el bloque de asóciate y cooperemos. Por lo tanto, sí que me gustaría resumir los pasos que os he dicho, que son, primero, preséntate en qué eres bueno. Segundo, contextualiza cuál es el sentido de urgencia y de importancia. Tercero, dime qué voy a obtener de escucharte. Cuarto, muéstramelo, dime cuál es la estructura, el cómo lo vas a conseguir. Quinto, demuéstramelo, dame un dato, dame una imagen, dame algo que me diga, wow, es esto. Sexto, involúcrame desde el principio o a mediados o al final, pero déjame entrar en conversación contigo. Y finalmente, venga, asociémonos y cooperemos. ¿Qué más? Una vez acabe esto, ¿qué más podemos hacer para seguir obteniendo beneficio mutuo? Vale, en la parte de control, esta sería la metodológica, y después hay una parte más técnica, que ahí no voy a entrar en detalles porque precisamente si algo hay en la red hoy es webinars y vídeos en YouTube sobre cómo gestionar las plataformas, cuál seleccionar, cómo funcionan. Por lo tanto, solo hago 3 anuncios porque, insisto, esto lo podéis encontrar holgadamente en la red, ¿no? Parte técnica, buena conexión, que esto siempre es un tiro al aire porque la tecnología, si precisamente es frágil en algo, es que puede fallar la conexión, eso es así. Nos da muchísimas más cosas, muchísimas más, pero el punto flaco, si es que podemos encontrar un punto flaco, es la fragilidad de las conexiones, cada vez menos, evidentemente, pero es la incertidumbre de los webinars. Sin interrupciones, en este contexto de COVID estamos en teletrabajo, hay niños en casa, pueden haber ruidos, bueno, hay que garantizar al máximo que no hay interrupciones, ya no solo por los que te oyen, sino por ti mismo, ¿no? Porque te desconcentra.
después el setup, ¿no? El escenario, la implantación, luz, fondo, ¿sí? Todos estos elementos pues, que estén bien. Y después, para seleccionar la plataforma, en el caso que os la seleccionen otros, pues el trabajo está hecho. En el caso que lo tengáis que seleccionar vosotros, pues elementos importantes, que aunque lo seleccione otro, más vale preguntarlo, ¿eh? Pero es, bueno, pues que sea personalizable, que haya panelista en pantalla, el número de asistentes, cuántos pueden entrar, 50, 100, 500, 1000, la integración en redes sociales, es decir, qué posibilidad hay de que esta plataforma, ¿no?, te permita comunicación con redes sociales, que pueda generar un link, que casi todas lo consiguen, la captación de leads, que a través de la plataforma que selecciones puedas gestionar lo que es captación de leads, que es que se inscriban, ¿no?, que se apunten a la charla y que la plataforma mismo te lo permita hacer. Compartir documentos, evidentemente, tener métricas de cómo va todo, o sea, cuántos se han apuntado, cuántos se han ido, cuántos se han quedado, cuánto tiempo, que se pueda grabar para después, ¿no? Ya hemos dicho que en el entorno digital grabar los vídeos es importante para poder después hacer, ¿no?, el después. Y después la parte de promociones del evento, ¿no? La plataforma que yo selecciono pues, me permite hacer promoción del evento. Bueno, estos serían elementos importantes en el momento de seleccionar la plataforma, pero insisto, sobre este punto precisamente es sobre lo que más contenido hay en la red, por lo tanto no me extiendo más. Y ahí iremos a la potencia, sí, el control ya lo tenemos, ¿no? Consideramos toda la carcasa, que no se nos cae nada, es robusto, ahora le vamos a dar potencia, ¿no? Cómo le damos singularidad o autenticidad a nuestro webinar. Y ahí hay tres cosas que hay que hacer relacionado con tres verbos, que son el pensar, el sentir y el hacer. Y otra vez, estos son los ingredientes, pensar, sentir y hacer, y yo os voy a dar 4 guías básicas sobre cómo meter en vuestro guiso los tres verbos, pero tendréis que ser vosotros los que decidáis la composición final, en función del estilo de cocina que vosotros tenéis y del tipo de comensales que vienen a visitar vuestro restaurante y con vuestra comida, ¿no? Pero como guías básicas, lo que os digo, a nivel de pensar, nosotros hacemos, cuanto más hagas pensar a tu oyente, más enganchado lo vas a tener, ¿vale? Tampoco es cuestión de que haga algoritmos neperianos, pero sí que le tienes que hacer pensar, porque esto, insisto, es lo que engancha. Por lo tanto, tiene que tener valor, hay que decir las cosas claras y, sobre todo, el propósito de tu webinar no tiene que ser demostrar que eres un súper experto y que dominas muchísimo, sino explicar muy bien qué le vas a dar al tercero, al que te está escuchando. El protagonista tiene que ser el que está al otro lado. Y este es un gran pecado que tenemos mucha gente, que se dedica a hacer presentaciones en público y webinars, que es que tendemos a hablar de nosotros mismos, de qué hacemos, que ya hemos dicho que no es qué hacemos, sino en qué te puedo ayudar, en qué soy bueno y en qué te puedo ayudar. Hablamos de lo complicado, lo duro que ha sido nuestro proceso de creación de no sé qué, porque es nuestro esfuerzo y lo queremos explicar, pero a nadie le interesa. La gente lo que quiere saber es, este esfuerzo ha dado algo, ¿vale? Pues a mí, ¿en qué me afecta? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que este cambio de orientación, que ya digo, en un contexto presencial, como hay muchas más cosas, lo puedes hasta perdonar, pero en un contexto digital, donde la velocidad es importante, donde te exigen un foco, si hablas de ti, la gente se aburre, se confunde, le da la sensación de que está perdiendo el tiempo y se desconecta. Si hablo del tercero, si hablo de cómo te voy a ayudar yo a ti, qué te voy a dar yo a ti, y te hago pensar, te vas a quedar más fidelizado. Es aquello que decimos que el mayor regalo que le puedes hacer a un cliente, a un oyente, es hacerle la pregunta correcta para que él piense. Si consigues esto, hacerlo pensar, lo tendrás mucho más fidelizado, le das mucha potencia a su charla, ¿vale? Cambiamos el foco de yo y mi esfuerzo a tú y tus beneficios, importantísimo. Y posiblemente en sectores más técnicos, más de estudio, tendemos a dedicar mucho tiempo a explicar todo el proceso cuando al final es, bueno, vamos al beneficio. Vale, este sería el primer punto, que sería el pensar. Segundo, es el sentir.
Y el sentir lo conseguimos con el compartir, con hacerlo interactivo. A la gente le gustan las historias. Primero que tú cuentes una historia, incluso para temas técnicos. Hay mil cosas, mil maneras de contar las cosas. Insistimos, volvemos al principio. En un evento presencial, si lo cuentas muy técnicamente, la gente lo soporta porque tiene otros beneficios en ese acto. Pero cuando tú presentas algo muy técnico en entorno digital, si no haces sentir a la gente, se te van a desconectar. Puf, este tostón, no me conecto. Sí, técnicamente está muy bien, igual lo veo o igual no, pero tú tienes que hacer sentir. Tenemos que hacer que la gente entienda la historia, llegue al centro de la historia y que cuando llegue le impacte, ¿vale? Y la manera de ir haciendo llegar a la gente al centro de la historia, pues por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, a través de preguntas. Si tú me das pie a que yo interaccione contigo, en algún momento del proceso, yo empiezo a sentir. Primero me siento reconocido, ¿no? Siento como que eso no es una cosa prefabricada y estandarizada, sino que hay un momento en que me vas a preguntar. Tienes en cuenta mis sentimientos, mis emociones, por lo tanto, bien, me apunto a esto. Después felicitar. Si hay gente a la quien felicitar porque ha participado en un proceso, porque lo ha hecho muy bien, hazlo, ¿vale? Porque esto hace comunidad, hace sentimiento, la parte relacional se potencia. Legitima, autoriza. Hay veces que la gente no hace cosas porque no se siente legitimada. Por lo tanto, tú puedes ofenderte en un webinar. Coño, nadie ha preguntado nada. Bueno, has legitimado a toda la gente, has dado permiso para que pregunten, has forzado incluso para que pregunten. Las verbalizaciones positivas siempre, evidentemente, respecto a las interacciones. Lo que no puede ser es que tú legitimes a la gente para intelectuar y para preguntar y que después te cabrees con el que pregunta o lo leas en un tono despectivo o le des una respuesta que no tiene mucho sentido, ¿no? Desde un punto de vista emocional, ¿eh? Esto echa mucho para atrás. Por lo tanto, una verbalización positiva es imprescindible. Y después pongo algunos ejemplos, ¿eh? Un último ejemplo que me parece interesante es que muchas veces en los webinars, cuando das pie a que la gente te diga cosas a conversar, ya no son dudas, sino que puedes parafrasear a un oyente. Un oyente te diga, pues a mí me pasó esto y me parece fantástico lo que has dicho. Entonces dices, tal y como dice Alberto, pues él lo ha vivido y la verdad es que la experiencia que tiene es positiva respecto a esto. Gracias, Alberto, ¿no? Felicitar en este caso. Gracias, Alberto, por darme tu opinión, ¿vale? Entonces, insisto, la parte de sentimiento la conseguirás compartiendo y para eso tiene que ser interactivo. Y la gente interacciona mucho con las historias y menos con las cuestiones técnicas, que también puede ser, ¿eh? Pero en general la gente interacciona más con las historias porque lo puede sentir mucho más cercano. Y el último punto sería el hacer, ¿vale? Hay que hacer algo, el call to action. Esto en entornos comerciales pues tiene mucho sentido, que es decir, vale, hemos hecho todo esto y al final esto se tiene que convertir en algo, lo tenemos que convertir en venta. Por lo tanto, compra ahora o te hago una promoción para que compres ahora o después, o métete aquí y mira no sé qué, o quedamos para mañana para elaborar este contenido y lo ponemos en común, ¿vale? En entornos más formativos o de desarrollo, pues al final los webinars pueden servir para dar continuidad a una comunidad, ¿no? Imaginemos que hay un conocimiento específico que se ha conseguido un desarrollo de este tamaño, pero que debemos conseguir y que lo tenemos que hacer en comunidad, ¿no? Pues los webinars pueden servir para explicar uno liderando los avances en ese conocimiento, el resto de equipo, si es que hay equipo interactuando, si hay una comunidad incluso con la comunidad, y se puede marcar, me estoy inventando, cada semana o cada 15 días un webinar de este tipo en el que al final de la webinar anterior se hace un call to action, que es, oye, entrad aquí, trabajad esto y lo ponemos en común, o pensad no sé qué y nos mandáis un vídeo, o pensadlo y en el siguiente webinar lo conectamos, ¿no? O sea, esta parte de hacer de call to action, que además iría muy ligado con lo que os hemos dicho antes, cuando hemos dicho antes de los pasos, ¿no? Que sería el involucrar, ¿no? Del control. Esta parte de potencia y control se junta, que es el involucrar / hacer. Cómo conseguimos una activación final de todo lo que hemos explicado en el webinar, ¿vale? Por lo tanto, en la parte de potencia, pensar. Tiene que tener valor lo que digo, tiene que estar claro y tiene que hablar de quien me oye, no de mí, ¿vale? Imprescindible. Para hacer pensar.
si esto se puede concentrar en preguntas que despierten, ¿no? ¡Buah! La curiosidad y la capacidad de pensar del oyente es fantástico. Lanzar preguntas potentes es muy importante. Segundo, la parte de sentir. Pasa por compartir, pasa por hacerlo interactivo, ¿vale? Y después el hacer, que sería la llamada a la acción, ¿eh? ¿Cómo lo activamos esto? Que iría, como os decía, muy ligado con la parte de involucrar que decíamos en el apartado de control, ¿vale? Con esto acabamos los 3 bloques y prácticamente estamos ya en el tiempo que nos habíamos marcado para este webinar, pero lo que sí me gustaría es reflexionar como cierre este webinar dentro de un webinar, ¿no? Al final hemos dicho cómo hacer un webinar haciendo un webinar. Entonces, repaso muy brevemente. Lo que hemos hecho es una presentación, ¿sí? Personal, ¿no? De, oye, este es Iván Soler y esto es lo que hace y en lo que es bueno. Después hemos ido al por qué estamos aquí. Aquí hay un sentido de urgencia y de importancia que tenemos todos en la cabeza y que hay que ponerlo encima para que todos estemos atentos. Tercero ha sido qué te voy a dar, qué te vas a llevar de esta charla, ¿vale? El cuarto es la estructura, bueno, ¿y cómo lo vamos a intentar esto? ¿Cómo lo vamos a conseguir esto? Pues vamos a explicar el contexto, vamos a explicar las nuevas reglas y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Este webinar pues también tiene la parte de involucración que vendrá ahora, que es la de las preguntas, ¿vale? Tenemos un espacio dedicado solo a preguntas, a las dudas que podáis tener o a las reflexiones que podáis tener. Y el sexto punto, que también vendrá después, es el call to action, ¿no? Que es, oye, vamos a contar cómo se puede tener acceso a esta grabación y a seguir interactuando con más dudas o con más sugerencias a través de las plataformas, ¿no? De varios links o de LinkedIn o de lo que os planteemos después, ¿vale? Por lo tanto, presentar, sentido de urgencia, qué te vas a llevar, cómo lo vamos a hacer, cómo te involucro. Hemos dicho que hay 1000 maneras, desde el principio hasta el final, con varios ponentes, con solo uno, con un moderador, pero involúcrame, que me sienta yo que es dinámico. Y finalmente la parte de call to action, ¿no? de llamada a la acción, ¿vale? Para cerrar todo el círculo y que realmente todo el mundo sienta que hay el antes, el durante y el después necesario para el entorno digital y para la conversación. Un último mensaje antes de despedirme, y es que no conozco a muy poca gente que haya fracasado en el intento de comunicar por cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas, las plataformas, que si utilizo Zoom, que si utilizo otro, te puedes equivocar 3 veces o 4, pero a la cuarta o la quinta ya has encontrado la plataforma que te sientes cómodo, la que te funciona. Por lo tanto, no creo que ahí fracasemos para nada por una cuestión técnica. Sabemos que cuando cambiamos de móvil, ¿no? De iPhone a Samsung, por ejemplo, los 3 primeros días pensamos que se acaba el mundo, ¿no? Y dices, Señor, llévame contigo, que esto de las pantallas nuevas no lo soportaré. Y después lo soportas. Por lo tanto, hacer una presentación en un entorno digital no es mandar un cohete a la luna, sinceramente. Tendrá su dificultad, sobre todo si somos de cierta generación y somos básicamente analógicos, pero lo acabarás entendiendo. Ahí no os preocupéis que esto lo vais a conseguir. Donde sí está la dificultad y está el reto, porque al final las grandes cosas tienen su dificultad y su reto, es más en la gestión emocional, ¿no? En cómo buscamos nuestra autenticidad para que ese webinar cumpla los requisitos de atracción que un poco os he pretendido explicar, ¿no? La parte de control, cómo lo estructuro de una manera que sea muy agradable para el que me está escuchando, y después la parte de potencia, cómo le meto yo la potencia, ¿no? Que eso es lo que hará que mi webinar sea auténtico, que no sea un coñazo y que la gente, en lugar de salirse del webinar, se apunte. Y en cualquier caso, que no solo en el durante puedan asistir los que puedan asistir, sino que en el después, un mes después de acabar el webinar, pues todavía haya gente que quiera visitar mi charla porque un amigo de un amigo o un colega de un colega le ha dicho que esa charla era fantástica, y en el webinar presencial tenía a 200 y al cabo de un mes tengo 1000 visitas de mi vídeo que tengo colgado en un sitio determinado. Por lo tanto, insisto, no os asustéis por la parte técnica, no os asustéis tampoco porque inicialmente la emoción asociada a este cambio sea de no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, porque es lo normal.
y os animo mucho a que trabajéis vuestra autenticidad, que aprovechéis las píldoras que yo os haya podido dar en este rato como ángulos de aproximación, pero que al final el aterrizaje final lo tenéis que hacer vosotros, que buscando dentro seguro que encontraréis lo que hace vuestra charla singular, auténtica y de gran valor para quien nos escucha. Nada más, muchas gracias a todos y hasta otra ocasión. Un abrazo.